Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Panóptico. Les saluda Mario Hernández Sandoval. Panóptico lo realizamos desde Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, y para platicar con Grisel Valderas nos vamos a enlazar hasta Playa del Carmen, cabecera del municipio de Solidaridad. Antes de empezar el programa, voy a dar algunos antecedentes. Hace unos días, nuestra invitada Grisel hizo una transmisión muy interesante que deja muchas enseñanzas, pero sobre todo que no todas las luchas están condenadas a perderse. Y este es el caso de una lucha que tardó varios años, pero que al final la ganaron. Esta transmisión la tituló Violencia Institucional, que como en este caso están involucradas dos naciones, pues bien podría ser violencia binacional, porque son dos países los que fueron tras una mujer cuyo único delito fue defender a sus hijos de un agresor, que era el padre. Esta dama nació en Costa de Marfil y posteriormente, siendo niña, se fue a vivir a Francia, donde obtuvo la nacionalidad de ese país. Luego se casó y resultó que el marido era un agresor sexual, y para proteger a sus hijos tuvo que irse a vivir a Argentina. Y entonces ya eran dos países los que fueron tras sus huesos porque la querían encarcelar. En este programa que hizo Grisel Valderas participaron Sara Barney, que es una licenciada y trabaja en la red Viva del país sudamericano. Cristina Loaiza Estrada, que es psicóloga y que también participó en el proceso de defensa de la mujer, ahorita les digo su nombre, y Enrique Estola, psiquiatra, me parece que él es español, si no, pues luego me corrige, y por último, la psicóloga Erika Vega, que es activista. Pues Grisel, es todo tuyo, muéstranos. Bueno, perdón, me hace falta decir que la mujer, el centro de esta transmisión es Michelle Yoayú. Adelante, inícialo como tú gustes. Muchas gracias, señor Mario. Muchas gracias por este espacio. Siempre es un gusto poder compartir aquí en Panóptico. Bueno, me presento. Soy Grisel Valderas Jungitud, fundadora de la organización Mujeres México. Es una plataforma en la que las mujeres buscamos la igualdad sustantiva en todos los sectores y a todos los niveles. Y esta labor nació precisamente de procesos de violencia de género que hemos sufrido muchas mujeres, si no es que me atrevo a decir que todas las mujeres, eventualmente en algún aspecto de nuestras vidas y en algún momento. Y este caso del que estamos comentando el día de hoy se trata de un tema de violencia institucional internacional. Una mujer que fue perseguida de manera drástica por dos países. Solamente para hacer una pequeña corrección, señor Mario, que precisamente en el conversatorio que tuvimos hace unos días, yo me equivoqué al presentar a la psicóloga Erika Vega. Ella es activista, pero mexicana. Ella, lo que ocurre es que cuando hacemos estas pláticas, estos conversatorios, pues llamamos a todas las mujeres, madres, colectivas, activistas, abogadas, psicólogas, litigantes, aliados, hombres, y todas aquellas personas que estén en la defensa, auténtica defensa de los derechos humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Y bueno, cuando la presento, tengo este pequeño error de mencionar que ella era parte del activismo del caso de Michelle, pero ella en realidad es parte del activismo de las colectivas aquí a nivel nacional en México.
y bueno, se unían estas mujeres como parte del conversatorio. El psiquiatra Enrique Stola es de origen argentino, pero está actualmente viviendo en España. Se conectó desde España con nosotros ese día. Y efectivamente con la información que usted compartía, la parte más terrible de esta situación es que Michelle, cuando llega a vivir a Francia, está en extrema pobreza, y ahí ya vemos un tema de desigualdad muy fuerte, en la que ella pues obviamente llega a un país nuevo a vivir apenas a sus 12 años de edad. Y estando en este país, que ya es el país donde ella se identifica, un país en donde ella crece, en donde tiene a sus 2 hijos, es el país que se encarga entonces de darle persecución internacional. Y cuando ella ya está en Argentina con sus hijos, efectivamente la encarcelan durante 15 días, que es cuando la interceptan con una orden de aprehensión. Esto derivado de que cuando ella se separa, denuncia la violencia física que ella sufre a manos de su expareja, y ya estando separada, obviamente los hijos e hijas, una vez que ya se sienten en un lugar seguro, tienen esta soltura para poder hablar. Y es cuando su hijo mayor, en ese entonces tenía 5 años, le dice a su mamá que fue, pues todo lo que le ocurrió, que fue abusado, y para ello es que cuando ella denuncia al agresor, ¿qué hacen las autoridades francesas? Pues absuelven al agresor. Esto es algo que hemos visto en todos los poderes judiciales, en todos los sistemas de justicia patriarcales. Esto es así, y esto tiene que ver con algo que mencionaba precisamente el psiquiatra Enrique Stola en este conversatorio que tuvimos, que se encuentra en YouTube, que lo vamos a estar replicando y compartiendo el video con todas las personas, medios y redes que quieran publicarlo. Él menciona algo bien interesante. Habla de la hegemonía existente dentro de estos sistemas de justicia patriarcales, en los que es evidente que no se le va a permitir el acceso a la justicia a la mujer, que cualquier hombre que sufra violencia institucional va a ser visibilizada esta violencia, y nadie tendrá ningún motivo para cuestionar que un hombre está sufriendo violencia institucional. No es así cuando se trata de una mujer que precisamente por razón de género, que es por el hecho de ser mujer, tiene todo en contra, y la violencia institucional, al contrario, en vez de ser evidente, se invisibiliza, se vuelve algo no notorio de manera drástica, precisamente por esta cuestión hegemónica dentro de los sistemas patriarcales. Esta expresión o explicación que nos daba, a mí me llamó mucho la atención, porque requiere de mucho análisis, de profundizar en esto que nos está explicando, ya que él ha participado en los juicios, ha desahogado pruebas desde la psicoterapia que le brinda a las víctimas, y es entonces cuando se escucha cómo desde las personas expertas de la psicología y la psiquiatría, y con perspectiva de género, que esa parte es fundamental, es entonces cuando se pueden resolver casos como el de Michelle. Entonces, cuando ella ya está en Argentina y tiene esta orden de aprehensión por haberse llevado a sus hijos, porque si el sistema francés libera a su agresor, ella buscando nueva vida, nuevos bríos, así decía ella, yo no huí, yo viajé para poner a salvo a mis hijos, para ponerme a salvo yo, para protegerlos, y entonces ella viaja a Argentina al darse cuenta que no va a haber justicia en Francia. Yo creo que dentro de cualquiera que fuera el concepto que Michelle tenía en su mente, sus emociones, la decisión que podemos ver ahora en perspectiva con los años de distancia que hay y con todo el caso de ella, es que ella toma una decisión basada precisamente en un sistema que la años se atreve a denunciar. Entendamos que si para las mujeres adultas, para los hombres adultos, es muy, muy difícil, casi imposible poder expresar un abuso sexual, una violación, ahora imaginemos un niño de 5 años teniendo la fortaleza y la valentía de poderlo hablar a sus apenas 5 años, que la madre denuncie y que el mismísimo sistema de justicia libere al agresor sexual. La conclusión que tiene Michelle en ese momento, pues no es para menos, que al momento en el que el mismo sistema trata de obligar la revinculación de sus hijos con el agresor, ella se niega a esas convivencias, y es entonces cuando están a punto de darle la custodia completa al señor, porque ella se niega a que
sus hijos sean revictimizados y que se expongan nuevamente al agresor, en esta desobediencia que tiene con justa razón, dado que la dejaron en abandono total y sin acceso a la justicia, pues es entonces cuando ella decide viajar, poner a sus hijos a salvo, poner tierra de por medio, un mar completo de por medio, y viaja a un lugar nuevo completamente, donde no tiene absolutamente nada. O sea, se requiere un nivel de valentía extremo. Se requiere un tema que bien mencionaba Sarah Barney, que es no solamente su abogada principal, sino activista acompañándola a lo largo de todos estos procesos para la absolución de Michelle, que ella decía, había que tejerle nuevas redes de apoyo a Michelle. Tenía que... Grisel, sí. Perdóname que te interrumpa. Cuando Michelle Yoayú llega a Argentina, ¿a qué se enfrenta? ¿Cómo llega? Primero que nada llega en ceros, llega directamente, esto es algo bien interesante, porque ella llega directamente al consulado y a la policía a informar. Esta soy yo, ellos son mis hijos, esta es la situación que estoy viviendo, les informo que los estoy poniendo a salvo de un agresor sexual, de un depredador, y ella lo primero que hace es escolarizar a sus hijos. Y sus hijos entran a una escuela que tenía esta cuestión de origen francés para que sus hijos se sientan precisamente que están volviendo a tejer una nueva comunidad, porque están en ceros, es borrón y cuenta nueva. Y cuando los niños son evaluados precisamente por las autoridades, los evalúa el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que los evalúa y efectivamente las pruebas arrojan que fueron agredidos sexualmente, ellos desaconsejan la restitución de los hijos por considerarla un grave riesgo para la integridad física, psíquica y emocional, y que existe la posibilidad de una nueva vulneración de sus derechos. Entonces, el mismo Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Argentina, que evalúa a los niños, dice ya no se revincule. Esta revinculación, que es un tema característico de los poderes judiciales. Hay una denuncia en contra de un agresor físico, psicológico, emocional, sexual, económico, patrimonial, y llegan estas denuncias y lo primero que buscan hacer estos sistemas patriarcales es revincular a los niños y niñas con su progenitor agresor. ¿Qué más muestra de violencia institucional, de sistema patriarcal que esa en la que los niños y niñas que por fin pueden hablar estos abusos, el mismo poder judicial, el mismo sistema judicial exige la revinculación con el agresor? Esto no nos es ajeno en México y mucho menos en Quintana Roo. Tenemos aquí el caso, para poderlo poner en contraste con México y específicamente con Quintana Roo, tenemos el caso de Tessie Alice, en el que su hija estuvo institucionalizada durante 8 meses, en donde ya tenía las denuncias el agresor, varias denuncias desde abuso sexual y el tema de violencia vicaria, y lo que más buscaban hacer de la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes aquí en Solidaridad era regresar a la niña con el agresor, regresar a su hija víctima de todas estas violencias por parte del progenitor agresor. A fuerza querían revincular nuevamente a la hija de Tessie con su agresor, lo cual es aberrante. Por eso no nos es ajeno conocer de estos casos que pensamos son internacionales, no tienen mucho que ver con nosotros, tienen todo que ver. Es una muestra panorámica internacional de lo que están dispuestos a hacer los estados, que se dicen ser estados de derecho, pero que lo que ocurre es precisamente esto aberrante que estamos platicando ahora, donde hay una mujer con 2 hijos a quienes se les destruyó la vida y que ahora, a través de la resolución del caso de Michelle, hay nuevas vías que abarcar, pero con tantos años de violencia institucional bien, que parece imposible, ¿no? Ahora, ¿en qué momento y cómo se da el acercamiento de Michelle Yoayú con Sarah Barney y Erika Vega? Una abogada y la otra psicóloga, activista, ¿no? Y Cristina. Sí, Cristina Loaiza. El acercamiento con Sarah Barney, ocurre que Sarah Barney es una mujer que se volvió activista precisamente por ser una madre
que sufrió violencia de género en su momento, cuando ella nos cuenta su historia en un curso que yo tomé con unas abogadas que están en Querétaro, que se llaman las TEMIS. Tuve la oportunidad de conocer a Sara en una conferencia que nos dieron en este curso de litigio estratégico sobre violencia vicaria desde la vía familiar. Estas abogadas de Querétaro, las TEMIS, lograron la primera sentencia de violencia vicaria en la vía familiar. Entonces, cuando Cristina nos habla de cómo comienza este caminar, pues es precisamente por violencia de género que ella sufre, y a lo largo de los años funda la Red Viva en Argentina. Esta Red Viva, pues a través del activismo, del feminismo, comienza a dar acompañamiento, a acuerpar a las mujeres que sufren todo tipo de violencia de género, y así es cuando conoce a Michelle, que es precisamente cuando ya Michelle se le gira la orden de aprehensión internacional, a pesar de que las pruebas indican que ya no se debe revincular a sus hijos, le giran esta orden de aprehensión y la detienen en el año 2019 y la encarcelan durante 15 días. Los niños son alojados en una institución, o sea, son institucionalizados en ese momento, y después los niños son trasladados a Francia. Desde el año 2019, no solamente Argentina coadyuva con Francia para detener a Michelle, para encarcelarla, sino que le arrebatan a los hijos. Una vez más, ya que Francia no pudo, ya que Michelle los puso a salvo, ya que ella viajó a un nuevo país, dejó toda su vida entera atrás para poder proteger a sus hijos, la encarcelan 15 días. Yo no puedo siquiera imaginar, y me duele profundamente pensar el nivel de impotencia que estaba sufriendo Michelle en ese momento, 15 días encarcelada, mientras sus hijos están en una institución, mientras ella ya ha dado no solamente las pruebas, ha denunciado, ya se demostró que el país dejó libre a su agresor, sino que además existen antecedentes en el mismo consulado de Argentina, la policía donde ella se reporta desde que llega, y también en este Consejo de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde ya están las evaluaciones de sus hijos, que arrojan efectivamente que los niños fueron agredidos sexualmente, y donde el mismo Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes desaconseja la revinculación. Y aún así, teniendo todos estos antecedentes, la encarcelan 15 días y a los niños no solamente los institucionalizan, sino que los llevan de regreso con el agresor. Desde el año 2019. Es locura, es algo extremo, pero es algo real, está sucediendo hoy en el mundo, este caso que no debe de ser lejano a nosotros. Debemos de poder comprender la magnitud de lo que son capaces los sistemas judiciales patriarcales. Y es así como conozco. Estos niños ahorita, en este martes, ¿los niños están en manos del agresor? Así es, desde el año 2019. Es muy triste, es muy, muy triste porque ¿qué pasa? Que Michelle ya se había percatado y ya había comprendido que no había justicia en Francia, pero después llega a Argentina y el país que tiene los antecedentes y todo el contexto, de cualquier manera procede en contra de ella. Y no solo eso, sino que mientras Michelle está siendo procesada en esta cuestión por esta orden de aprehensión internacional, la Fiscalía en Argentina toma la decisión de acusar a Michelle también por el delito de sustracción de menores, retención y ocultamiento de sus propios hijos. El delito que se le imputa es desobediencia, que es un delito que además ya había prescrito. Pero aún así la Fiscalía, como si fuera una cacería de brujas, como si fuera un está de oferta, ¿no? Aquí la tengo sometida. O sea, esa es la parte más interesante y más difícil que hay que poder tener la capacidad de observar. Michelle está en plena indefensión y la Fiscalía aprovecha ese momento para imputarle este delito, y después de que se llevan a cabo estos procesos penales, alegatos, se recorren las instancias, la Fiscalía finalmente, después de haberla acusado, pide con fundamentos claros la absolución de Michelle por entender que su conducta no puede considerarse culpable. Ojo, estamos hablando solamente de ese delito de la retención y ocultamiento de sus propios hijos. O sea, la Fiscalía la denuncia, la acusa, ya que la tiene sometida, viene y todavía la lincha, o sea, la lapida con esta acusación, y posteriormente se desiste. Esto tampoco nos es ajeno aquí en Quintana Roo.
Mi caso de violencia vicaria es así precisamente. Mi agresor es denunciado en el año 2013, lo denuncio por violencia familiar, ocultan la carpeta con corrupción, él me denuncia por violencia familiar en el año 2020 y posteriormente me procesan para llevarme a un juicio injusto, el cual sigue abierto y eventualmente me van a llevar a esa cacería de brujas para quemarme en leña verde los santos tribunales de aquí penales de solidaridad. ¿Y qué pasa? Que la Fiscalía ya ha solicitado el desistimiento de la acción penal en 2 ocasiones. Ya no quieren procesarme porque ellos ya tienen un análisis de contexto y pruebas suficientes para no llevarme a un juicio. Pero aquí los tribunales se han negado. En el caso de Michelle, la Fiscalía se desiste, dice ya no quiero acusarla de este tema de la retención y ocultamiento. Aún así, existe todavía este procedimiento que viene desde Francia, en donde ella tiene que ser procesada sí o sí. Mientras sus hijos están con el agresor, el depredador, ella tiene que enfrentar este juicio injusto y es así como Sara la representa después de ser no solamente mamá sobreviviente de violencia de género, sino además activista, estudia derecho y justamente antes de que le entregaran su matrícula, le llama a ella, pues su cédula, ella ya estaba acompañando a Michelle en todo el proceso y el abogado que tenía Michelle en ese momento era un abogado aliado de todas estas mujeres que acuerparon a Michelle, pero Sara recibe su cédula 2 meses antes de que se lleve a cabo el juicio de Michelle y es Sara cuando toma ahora el lugar junto con el abogado que previamente estaba y defiende a Michelle en la audiencia final de juicio que se llevó a cabo el 6 de marzo de este año, 2 días antes del 8M, Día Internacional de la Mujer. Ahora, durante todo este periodo, ¿qué papel desempeña la psicóloga Erika Vega? No, Erika Vega es la que yo mencionaba, que ella es parte de activistas, pero mexicanas. Es Cristina Loaiza. Sí, Cristina Loaiza es parte del equipo de Sara Barney. Cristina Loaiza tiene un papel bien interesante que es además innovador. Ella nos platicó precisamente en este conversatorio que la estrategia en la que ella está a cargo es de la conceptualización de todo este proceso. Ella lo explicaba como hay que saber qué lugar tomar, qué vía caminar, qué liga jalar. Era una forma de expresarnos precisamente acerca de la salud psicoemocional de Michelle, porque entendamos que la parte jurídica de la que estamos hablando y solamente tratando de ser muy leal y muy fiel a la información que ellos nos dieron, pues yo la estoy replicando, pero hay un tema jurídico profundo y muy amplio, pero a lo largo de ese caminar entendamos que hay una víctima, una mujer que desde el año 2019 no puede ver a sus hijos, no tiene acceso a ellos, ella sabe que están en un lugar de extremo peligro y aún así tiene que soportar caminar por todos los procesos jurídicos que muchas veces pueden ser revictimizantes por sí mismos, no porque su equipo jurídico lo sea, sino porque precisamente estamos ante un sistema jurídico patriarcal en donde no se le va a creer a la víctima y en donde si la mujer termina con sus nervios hechos pedazos y su salud mental y psicoemocional destrozada, pues terminan culpándola a la propia víctima y revictimizada porque está mal, porque está desesperada, porque mira cómo entra en crisis, mira cómo contesta ya, o mira cómo ya no contesta, mira cómo no avanza, mira cómo actúa. Todas estos estereotipos y estas conductas que se le atañen a la víctima a lo largo de estos procesos son derivados de la violencia que se está ejerciendo sobre ella. Es decir, tienen un origen. El origen está en el agresor y está en los sistemas judiciales violentos patriarcales. No son culpa de la víctima. Entonces, Cristina Loaiza, como psicóloga, pero también como estratega dentro del equipo, que ellas llaman no solamente multidisciplinario. Esta expresión me gustó mucho cómo la expresan ellas, porque dicen, no solamente es un equipo de múltiples disciplinas y de múltiples personas expertas, cada una en su área jurídica, psicológica, psiquiátrica, estratégica, mediática, etcétera, activista, feminista, sino que también hablan de un equipo, además de multidisciplinario, multidimensional.
Y esto me gustó mucho porque atraviesa todas las cuestiones que envuelven el caso de Michelle. No es solamente lo jurídico, no es solamente lo mediático, no es solamente lo psicológico, sino que además de que están entretejidos, pues también tienen diversas dimensiones, diversas temporalidades, y cada etapa la víctima también las va a vivir diferentes. No es lo mismo el nivel extremo que está sufriendo en ese momento el cerebro de Michelle, sus emociones, su sistema nervioso, cuando la encarcelan durante 15 días, que seguramente hay una disociación cognitiva tremenda, que cuando llega el juicio, 5 años después, donde ella ya presenta un trastorno de estrés postraumático tremendo. Y es ahí donde entra el psiquiatra Enrique Stola, que él fue el psicoterapeuta de Michelle desde el año 2019 hasta la fecha. Y él habla también de la parte de que las pruebas, cuando se vuelven meramente científicas, también son agresivas para las víctimas, porque lo que van a estar midiendo son pruebas proyectivas o pruebas psicométricas, pero no existe una regla a rajatabla que diga estas son las que se deben de considerar, porque hay entrevistas que son interpretativas o incluso mismos resultados que deben de ser interpretados por las personas especialistas de la salud mental, como son la psicología forense, la psiquiatría forense, pero también es importante considerar la criminología forense, la criminalística forense, la antropología, el trabajo social. Y esta cuestión de que los sistemas jurídicos siempre se excusan en que no tienen recursos para realizar estos análisis de contexto a lo largo de todo el tiempo de la vida de una víctima, de todo el caso, porque los sistemas jurídicos están hechos como por partes. Aquí vemos nada más las denuncias en fiscalía. Por acá en tribunales vemos lo familiar y aquí resolvemos, que no resuelven nada en realidad. Decía Sara Barney, los tribunales familiares no deberían de estar teniendo aquí ni siquiera ninguna recomendación. Sara mencionaba que estos tribunales son pura chusmería, o sea, puros dimes y diretes porque no resuelven efectivamente. Pero en la cuestión penal, por ejemplo, en la parte de la fiscalía y ya en los tribunales penales, pues se requieren muchas pruebas y peritajes para poder demostrar esto que se está viviendo. Y Enrique Stola es precisamente el psiquiatra que que además es desde la aproximación psicoterapéutica, que está llevando el caso de Michelle, es quien tiene declaraciones, tiene participación en este juicio, en estas audiencias, y él puede hablar entonces del trastorno de estrés postraumático que está sufriendo Michelle a lo largo de todo este tiempo, pero con la clave fundamental. Si no lo van a hacer desde la perspectiva de género, no va a dar ningún resultado. Esta es la clave para el trabajo que hace Enrique Stola precisamente. Tiene que ser una participación desde el feminismo y desde la perspectiva de género. Es así como se lleva a cabo esta audiencia el día 6 de marzo, que, por cierto, como antecedente, nos platicaba Sara, que las personas expertas en derecho, ¿sabes qué? Lo que ocurre es que ya tienen tantos años los abogados y abogadas en su labor. Y es cierto, son personas expertas, pero a veces eso les genera un poquito de miedo a enfrentar nuevas vías y entonces no se quieren atrever a llevar la perspectiva de género a sus casos y les decían al equipo jurídico que pedir una absolución de Michelle era casi imposible. Para cómo estaba la situación, las denuncias, los antecedentes, era prácticamente imposible. Incluso Michelle lo que tuvo antes de que llegara el equipo de Sara, con Cristina Loaiza, con Enrique Stola, con Andrés Bonicalzi, antes de que llegaran ellos a apoyar a Michelle, a defenderla, etcétera, tenía Michelle defensores públicos. Y la recomendación que daban desde la Defensoría Pública era pues que se buscara que solamente a Michelle se le pudiera dar algo más ligero como sentencia para que ella pudiera regresar a Francia. O sea, no estaban, una repatriación era lo que estaban ofreciendo. Pero si Michelle regresaba de esa forma a Francia y no absuelta, inmediata y automáticamente perdía la posibilidad de pedir la custodia de sus hijos, porque iba a ser repatriada por el tema de una denuncia para que entonces
la iban a regresar y entregarla al depredador de Michelle. Ya tiene ella un depredador, que es su expareja. No solo eso, estaban ofreciendo desde la Defensoría Pública entregarla al depredador mayor, que es el sistema patriarcal hegemónico, que quería procesarla sí o sí. Y además es muy importante hacer énfasis también en que no solamente es víctima de violencia de género, sino que Michelle se tiene que enfrentar a una tristísima realidad que tenemos en todo el mundo, que es el racismo. Michelle, al ser una mujer africana, de origen africano, pues es una mujer de color que tuvo que enfrentar todas estas cuestiones raciales, no solamente los temas de violencia de género por el hecho de ser mujer, no solamente el hecho de enfrentar a dos países que estaban ejerciendo tremenda violencia institucional sobre ella, sino también el tema racial. El psiquiatra Enrique Stola mencionó que en todos sus años de experiencia, y sí, o sea, es vasta su experiencia, es una autoridad en el tema de la psiquiatría, de la psicoterapia, en el tema de la participación en tribunales del psiquiatra Enrique Stola. Él decía que en todos sus años de experiencia nunca había visto un caso de tanta violencia institucional contra el cuerpo de una mujer, de dos países violentándola simultáneamente sobre el cuerpo de una mujer. Eso es algo que es muy importante que lo podamos analizar y meditar. Cómo es que los sistemas judiciales son capaces de ejercer tal violencia con tal de mantener su estatus patriarcal, porque una mujer quieren que sea procesada por un delito de desobediencia, porque no obedeció reglas en donde la obligaban a ella a revincular a sus hijos con el depredador sexual, y esa es la gran molestia de un sistema patriarcal que la quiere procesar por desobediencia, cuando en realidad lo que hicieron el equipo jurídico, tanto de Sara Barney, Cristina Loaiza, Enrique Stola y Andrés Bonicalzi, es llevar un emblema, que es algo que debemos empatizar mucho. Este emblema nos los están compartiendo desde Argentina, y lo que ellos hacen para darle la vuelta a toda esta violencia es que presentan a Michelle no solamente con toda esta defensa con perspectiva de género, con el activismo feminista, con todo el desahogo de pruebas desde la vía de la perspectiva de género, sino que acuñan este emblema, este término que dice: proteger no es delito. Y se atreven entonces a ir en contra de las recomendaciones de las personas expertas en el derecho, que les dicen que no hay manera de absolver a Michelle, y van con esta valentía a defender desde esa perspectiva, a presentarse con el emblema que abandera a Michelle, la cubre y la protege precisamente con esta conceptualización de la que habla Cristina Loaiza, que es proteger no es delito. Y es así como el día 6 de marzo del año 2024, el juez resuelve absolver a Michelle Yoayou. Es una victoria de una batalla. Claro, es un logro maravilloso, un precedente internacional que abrazamos desde México hacia Argentina. Esperamos poder apoyar todo el activismo que van a hacer en Francia a favor de Michelle, porque estos precedentes internacionales no solamente nos tienen que importar, deben ser integrados dentro de todas las áreas, no solo jurídicas, sino psiquiátricas y psicológicas dentro de los procesos legales que vivimos las víctimas de violencia de género. Pero esta victoria es además un trago muy amargo para Michelle, irónicamente, porque el dolor por el que ella atraviesa, por el cual muchas veces ya no puede estar presente en pláticas, en estos conversatorios, por el grado de afectación que está sufriendo desde el año 2019 sin ver a sus hijos, pues es precisamente que ahora que ya un juez resuelve sí absolver a Michelle, que efectivamente el juez determina que los roles de cuidado de las madres no deben ser evaluados en detrimento de ellas. Y esto es bien importante porque, decía Sara, se nos exige a las madres cuidar, maternar, estar ahí, compensar, ser todo el sostén del capitalismo para que el hombre pueda salir y realizarse,
profesional y personalmente, mientras nosotras sostenemos el hogar, la crianza, la maternidad, todo lo que implican los trabajos de cuidados no remunerados, y entonces un día, mujeres como Michelle, mujeres como todas las que seguimos alzando la voz, estas víctimas deciden, ok, yo tengo entonces los cuidados y la crianza de mis hijos, bueno, te lo creo, voy a defenderlos completamente, incluso si se trata de defenderlos de su agresor, que puede ser su propio progenitor. Y entonces esa parte ya no gusta a un sistema judicial patriarcal. Y por eso es que este juez determina que esos roles de cuidado sí se exigen mientras la mujer es sostén y en quien se pueda recargar el hombre para que ella lleve todos los roles de cuidado y crianza. Y el hombre se pueda realizar y ella pueda sostener ese capitalismo sin ninguna remuneración. Pero no así cuando ella toma con valentía esa autoridad y dice, voy a defender a mis hijos, los voy a proteger incluso de un país entero en donde vieron nacer a mis hijos y los debería de estar protegiendo el mismísimo sistema, aún siendo hombres sus hijos, por el hecho de ser niños, entran dentro de la violencia de género que vivimos las madres, las mujeres, pero también las infancias y adolescencias, y entonces ella toma con autoridad ese rol de cuidado, y es cuando viaja y pone a sus niños en Argentina, tratando de ponerlos a salvo. Y es así que el juez entonces dice, no deben de ser evaluados estos roles en detrimento de las mujeres, de las madres, de estos roles de cuidado. Estos estereotipos que tenemos y que enfrentamos todos los días, si no tenemos la capacidad, no solamente como sociedad, pero si los jueces y los magistrados no tienen la capacidad de una autocrítica real, de evaluar estos sistemas en los que se han inmerso por tantos años y que les es casi imposible cambiarlos porque no quieren aplicar perspectiva de género a la hora de juzgar, ¿qué vamos a dejar a nuestras hijas y a nuestros hijos, a estos adolescentes que ya crecieron al lado de un agresor? Los hijos de Michelle ya son adolescentes. Nadie le va a regresar el tiempo, y aún cuando el juez resuelve absolver, ya quedó la absolución, ya recuperaron el pasaporte de Michelle, el cual, por cierto, se le había retirado precisamente por estar en esta situación de imputada. Ella no podía trabajar debidamente, y una de las partes más difíciles y vulnerables que nos compartía Enrique Stola es que en todo momento la parte de la condición en la que quedan las víctimas de violencia de género, pero sobre todo con la violencia institucional pesando sobre ellas, es precisamente que todas sus necesidades, hasta las básicas, se ven en una situación extrema. Ella tenía que resolver su techo y sus alimentos al día, porque había veces en las que no se podía ni siquiera resolver ese tema. ¿Cómo una madre puede luchar por recuperar a sus hijos? ¿Cómo una madre puede combatir y ya no combatir, simplemente soportar y enfrentar a un sistema jurídico tan agresivo si ni siquiera tiene la capacidad, porque le han arrancado esa capacidad precisamente las autoridades, si no puede ni siquiera resolver su propio techo, su propio alimento? Y ella lo que requiere más que nunca son recursos para tener su bienestar y sus necesidades básicas cubiertas, y entonces tener la fuerza para poder acudir a sus terapias, para poder tener esta energía que se requiere para enfrentar un sistema tan agresivo como es el sistema jurídico. Bien, estamos en el 2014. Es decir, hablamos del siglo XXI. A este año, 2024, hemos visto en un buen número de años independencia de países, reformas jurídicas, reconocimiento del sufragio de la mujer, marcos jurídicos pues actualizados, pero en el fondo, escuche bien lo que le voy a decir, en el fondo
sigue imperando un patriarcado de hace, ¿qué será? 16 siglos, porque el medievo empezó en el siglo V, ¿no? Donde los reinos eran dueños, eran los dueños de las vidas y de los trabajos de la gente que vivía alrededor de estos reinos. Y Víctor Hugo, un gran novelista francés, ya hace también un buen número de años, en la novela Los Miserables decía: ¿qué me hablan de libertad? Si esa palabra sigue siendo todavía una fantasía, en los hechos sigue habiendo la esclavitud. Y cuando hablamos de esclavitud, hablamos de una propiedad privada que el Estado se autoagencia para decir: tú, mujer, tuviste la osadía de decir ya no quiero que me pegues, ¿no? Y por ese solo hecho la castigan. Es decir, imagínense el atraso en el que estamos. No es casual, ni es cosa de papeleo, ni de falta de trabajo, que por ejemplo aquí en Quintana Roo, ¿cuántos jueces y juezas le siguen dando la razón a los agresores y a las mujeres, a las mujeres víctimas, si tantito no se protegen o no tiene el respaldo de una abogada o abogado, hasta en la cárcel terminan? Pues algo más, Grisel. Bueno, abonando un poquito a esta reflexión tan interesante que nos comparte señor Mario, y que es bastante importante que analicemos nuestra realidad, por cruda que ésta sea. Precisamente en los años que tiene el Poder Judicial, ya no yéndonos más atrás, sino meramente con el puro Poder Judicial, vemos que ha existido durante 197 años, desde la promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México en el año 1827. Y entonces vamos a cumplir 200 años teniendo un poder judicial que no solamente es patriarcal y machista, sino que ya raya en lo misógino. Yo creo que mientras no nos demos cuenta de que el feminismo nos ha brindado esas libertades y esos derechos, y como sociedad, hombres y mujeres, no podamos o no queramos abrirnos a la posibilidad de vincularnos y de apreciar el valor que tiene el feminismo en la historia del mundo y de México, pues va a ser muy complicado que podamos comprender todas las violencias que se viven todos los días. Muchas veces, como feministas, pues obviamente nos vamos acostumbrando, lo cual no debería de ser, pero estas expresiones como de que yo no soy feminista, yo prefiero ser neutral. Bueno, desde mi humilde perspectiva, con el poco conocimiento que tengo y el poco tiempo que llevo en este activismo, pues para mí solamente existen dos opciones: o eres machista o eres feminista. Si no tienes perspectiva de género para entender que como mujer, sobre todo, gozamos de libertades y de derechos que fueron defendidos con valentía, lo cual sí implica que hubieron revoluciones, y sí implica que hubo iconoclasia, y sí implica que se exigieron las cosas. No se pidieron por favor y no se pidieron bonito necesariamente. Pero si no tenemos esta capacidad, para empezar como mujeres, de podernos vincular con el feminismo de una manera empática y sonora, pues va a estar complicado que como sociedad empecemos a derribar estas barreras que no permiten el acceso a la justicia a las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Estamos también en un estado que proyecta mucha innovación. Es un estado al que le gusta siempre proyectar hacia afuera, por ser un estado en el que existe el turismo, pues siempre se publica que Quintana Roo está a la vanguardia y que buscamos en todo momento estar como punta de lanza en todas las áreas.
La verdad es otra. Yo ya estaba lista para que me encarcelaran. Esto fue en el año 2022. Yo hice todo lo que estuvo en mis manos, en mi poco conocimiento de la situación. Me defendí como pude. Estaba lista para ir a la cárcel. Si no fuese porque conocí a la abogada Ariadne Song Anguas, yo no estaría aquí platicando con usted. Y esa es una realidad. El trabajo magistral que Ariadne ha realizado, no solamente en mi caso, sino en el caso de muchas mujeres, infancias y adolescencias, es precisamente desde el feminismo. Ha sido una mujer que nos ha acompañado y acuerpado aquí en México, específicamente aquí en Quintana Roo, desde los inicios en los que se estaba buscando la aprobación de la ley vicaria. Una ley que está maravillosamente redactada, pésimamente aprobada por la anterior legislatura. Y aún así se ha utilizado esta ley para ir por la vía penal para que se puedan procesar a estos agresores vicarios, agresores familiares, agresores sexuales, agresores económicos, deudores alimentarios, en todos los aspectos, y esa es la defensa que hemos tenido. O sea, si no se combate de esa forma, no vamos a poder gozar de estas libertades y esa es una realidad. Yo de cualquier manera enfrento un juicio injusto y yo de cualquier manera tengo que ir a la horca y presentarme, porque los jueces de Quintana Roo, específicamente los jueces que están en el muro de la vergüenza, que develamos en el 8M, precisamente en el marco del Día Internacional de la Mujer, lo develamos aquí en el Poder Judicial de Solidaridad Quintana Roo, pues es que forzosamente van a llevarme a este juicio porque no les gusta la desobediencia civil y no les gusta que tengamos la capacidad de cuestionar su trabajo, que es evidente que no solamente lo están haciendo pésimo, sino que en las mismas audiencias, a mí me ha tocado escuchar, por ejemplo, el juez que llevó a cabo mi audiencia de violencia vicaria, cuando se hablaba del tema de la violencia psicológica, que precisamente el perfil de los agresores vicarios es un perfil psicopático narcisista y se hablaba de que son manipuladores expertos, el término que se utilizaba es manipulación. Y este juez, Walterio Díaz, dice, vamos a llamarle asesoramiento para que no se escuche muy mal. Esta expresión a mí me deja claro que les es muy incómodo, les pesa mucho a los jueces, a los magistrados, el que se hable algo que pueda impactar negativamente al macho que está ahí sentado, el imputado, el verdadero agresor. Y entonces van a suavizar incluso los términos que deberían de ser aceptados porque no vaya a ser que les lastimen sus castos oídos cuando son términos que se deben de utilizar tal cual como son, porque eso es lo que están ejerciendo sobre hijos e hijas, manipulación. Y es muy complejo también porque escucho de los casos de las mujeres, de las redes, de las colectivas, cómo forzosamente las fiscalías buscan tipificar los delitos en abuso sexual y es como si toda la máquina tratara de desacreditar violaciones sexuales. Esto es algo bien fuerte y bien triste que sucede todos los días en las fiscalías. Si no se cumplen con ciertos requisitos tan agresivos para las mujeres, para que sea clasificado el delito como violación, siempre buscan cómo aminorar los delitos, suavizarlos, para que no vaya a ser que impacte negativamente al agresor. Creo que esta es la parte en donde se tienen que cuestionar y donde podríamos invitar al Poder Judicial a que honren la toga, no por el hecho de traer esa investidura, tienen el derecho de mantener ese estado patriarcal. Al contrario, tienen la responsabilidad de la autocrítica, del autoanálisis, del cuestionamiento de los resultados que han tenido o la falta de ellos, pero sobre todo de que se armen de más información real, no que se capaciten con las propias personas que ellos eligen, sino que se abran las puertas a personas como la abogada feminista y defensora de derechos humanos Ariadne Song para que les imparta capacitación con perspectiva de género realista de los casos que se viven hoy por hoy en Quintana Roo. Abrazamos el precedente del caso de Michelle como un precedente internacional, vamos
a seguir invitando a todos los medios de comunicación. Agradecemos el espacio en Panóptico por hablar de este caso. Es un precedente internacional que nos debemos a él porque es un logro que podemos celebrar. Este grupo de mujeres y de aliados fueron a defender a una mujer que se decía que era imposible su absolución. Bueno, ya es posible. Entonces, creo yo que, pues, dicen que la esperanza es lo que muere al último, yo creo que la fe es lo que muere al último, y tengo fe en que en algún punto, en algún momento, a pesar de este estatus hegemónico que nos platicaba el psiquiatra Enrique Stola, pues existan personas dentro del Poder Judicial que sí estén dispuestas a capacitarse, a realizar un cambio y una transformación real desde adentro. Esa sería la invitación, y sobre todo para el Poder Judicial, para que responda por qué dentro de sus instalaciones hay posibilidad para que se abran espacios para cafés internacionales, cafeterías internacionales, y no para ludotecas. Esto es también un tema súper difícil para nosotras las madres que tenemos vida judicializada. Y es que una ludoteca no les deja dinero y el alquiler de espacios, pues es un billete que termina en manos o en bolsillos desconocidos. Sí, es tristísimo, pero es una evidencia puesta ahí de manera pública. A veces nos tildan de locas, de feminazis y demás, y de estos términos peyorativos. No necesitamos a veces hablar más que demostrar que lo están haciendo mal, muy mal. Y la prueba está en que se hizo el compromiso de parte del mismísimo presidente del tribunal, Eiden Cebada Rivas, para que hubiera ludotecas. Nos decía, ya van a estar. Bueno, la prueba está ahí. No están. Se están construyendo cafeterías, yo amo el café, pero esa no es una prioridad. Las ludotecas con psicólogas con perspectiva de género, perspectiva de infancias, especializadas en el cuidado de niñas y niños, son las que deberían de estarse construyendo. Ya no necesitamos nosotras hablar más que evidenciar lo que ellos mismos están haciendo muy mal. Y próximamente, pues, que hayan abierto una cafetería, que hayan rentado instalaciones del pueblo, públicas, a una empresa. A mí el mensaje implícito es que hay una visión del patrimonio del Poder Judicial, hay una visión empresarial, gerencial. Sí, una visión de replicar el dinero, no replicar los derechos, no replicar los avances reales, jurídicos, y no existe ningún programa de prevención de la violencia. Solamente cuando son los días emblemáticos, los días conmemorativos, cuelgan sus listones. Hemos invitado una y otra vez al Poder Judicial a que abra sus puertas. Dicen sí, pero sus hechos dicen otra cosa. No importa lo que digan de dientes para afuera, en las entrevistas, sus hechos hablan más por ellos, y es importante que se analicen. Pues gracias, Grisel Valderas. Mire, voy a usar un pleonasmo figurativo. Ya usted la está escuchando, la facilidad que tiene de palabra y de exposición, de cómo hay un hilo conductor en el tema del que está hablando. Bueno, yo lo vi, ¿no? Y qué bueno que la tengo enfrente para decírselo. Yo vi cómo condujo la plática Violencia Institucional, en donde se habló de Michelle Yayú, y créame que tiene dones para la comunicación. Incluso tiene un canal y tiene otros espacios. Dinos dónde pueden ver las entrevistas, las transmisiones que has realizado. Muchísimas gracias, señor Mario, lo agradezco mucho, es un honor, estas palabras me animan, viniendo de una persona con tanta experiencia como usted. Pues bueno, derivado de la situación de violencia de género que estoy viviendo, que específicamente ha escalado a la violencia más cruel y extrema, que es la violencia vicaria, pues me vi en la necesidad de fundar grupos o tejer redes de mujeres
gracias a, pues, a esta mujer que tuve el gusto, el honor de conocer y de llamar ahora además amiga, que es Ariadne Song. Y fue así como comencé en el camino del activismo y fundé la organización Mujeres México. Entonces, a partir de Mujeres México es de donde compartimos los casos de todas las mujeres que quieran acercarse y sumarse en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo. Pueden entrar al sitio web mujeresmexico.org, que lo tengo aquí puesto en mi nombre. Aquí dice Grisel, estoy en mujeresmexico.org. Ahí van a encontrar los enlaces a los canales. Nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en YouTube, que es donde está este conversatorio acerca del caso de Michelle Yeoh. Es un precedente internacional. Y bueno, vamos a seguirlo compartiendo el video en los demás canales de redes sociales, con Reels, y también las mujeres que nos han estado escribiendo, porque hemos invitado a las mujeres a que denuncien a los jueces y magistrados que están ejerciendo violencia institucional sobre ellas. Tenemos un correo electrónico en el cual pueden denunciar esta situación, es denuncia@mujeresmexico.org. denuncia@mujeresmexico.org. En este correo nos pueden enviar estos antecedentes y nosotras con mucho gusto vamos a ponerlas en contacto con nuestra querida abogada feminista y defensora de derechos humanos, Ariadne Song Anguas. Lo primero que queremos para ustedes es una asesoría con perspectiva de género. Eso es lo primero que recomendamos. Es nuestro deseo que tengan acceso a una asesoría jurídica realista sobre un caso que no solamente se aborda desde la experiencia en el litigio, tiene que ser una experiencia en el litigio con perspectiva de género como lo tiene Ariadne. Ella, por ejemplo, dentro de todos sus canales y las redes que ha seguido para mujeres, está regalando una asesoría jurídica. Además, tiene un concurso actualmente que nos está compartiendo en sus redes sociales y lo vamos a estar compartiendo en las redes de Mujeres México, porque va a regalar una asesoría jurídica y la mujer que realmente diga, ¿sabes qué? He terminado drenada, porque esto ocurre, la violencia de género nos va a dejar en la lona, a veces sin alimento, a veces incluso sin techo. Entonces, las mujeres que quieren y buscan este apoyo jurídico, una asesoría con esta abogada puede cambiar totalmente el panorama porque te va a dar una idea real de cuál es tu situación y cuál vía se podría tomar. Entonces, esto es lo que podemos estar compartiendo a través de los canales y la página, pues les reitero, es mujeresmexico.org. Invitamos también a todas las mujeres que aún si no son actualmente víctimas de violencia de género, pero lo han sido en el pasado, ya son sobrevivientes de esta violencia, de cualquier tipo de violencia de género, y quieren sumarse, apoyar, a ser voluntarias, también pónganse en contacto. Ahí dentro del sitio web hay un formulario para que registren sus datos y nos contacten, o también se pueden registrar en la sección de las colectivas para que ustedes sean apoyo y puedan brindar asesoría jurídica, apoyo jurídico, sobre todo la cuestión de terapia psicológica. Nosotras lo que estamos haciendo es apoyarnos con una fundación que se llama Que se escuche fuerte mi grito, fundada por Maite Herrera. Yo acudo a terapia ahí todos los martes. Ahorita saliendo de aquí voy a mi terapia en Zoom, es gratuita, completamente gratuita, y es un espacio seguro para desahogar el tema de depresión y para hablar de suicidio sin estigmas. Esto es bien interesante, bien importante, porque las víctimas de violencia de género hemos sufrido amenazas de muerte, amenazas de todo tipo, pero también la inducción al suicidio feminicida. Es algo que ejercen los agresores vicarios, sobre todo porque son manipuladores expertos y son personas psicópatas. Entonces, es bien importante que llevemos la terapia como parte de nuestro alimento diario y nuestras horas de sueño diarias. Tenemos que llevar terapia sí o sí, nosotras y nuestros hijos que son víctimas de cualquier tipo de violencia. Grisel, muchísimas gracias por haber aceptado participar en Panóptico. Muchas gracias por todo lo que nos has compartido. No me queda más que
despedirme. Buenas noches. Muchísimas gracias a usted. Buenas noches.